Aquí podemos ver una parte importante en la vida de Jesús. Vemos que esto fue posterior al momento en que Jesús fue bautizado y empieza su ministerio. Amén. Él inicia su ministerio. Cuando el Señor inicia ese proceso de servicio aquí en la tierra, viene el enemigo a tentarlo. Eso fue posteriormente. Amén. Eso nos muestra que muchas veces nosotros, a veces cuando decidimos servirle al Señor, buscarle al Señor, preciso nos encontramos con momentos difíciles, con pruebas, con dificultades. A veces decimos, pero Señor, hoy que estoy buscando de ti, que estoy tratando de buscar, de conocerte más, de aprender más de ti, de servirte, se me presenta esta situación. Y aquí vemos que Jesús, iniciando su ministerio, se ve enfrentado con Satanás, se ve enfrentado y el enemigo viene a tentarlo de esa manera, y vemos que lo tienta de tres formas, de tres maneras, mostrándole lo que él ofrece. Y Satanás viene a tentar al Señor con la misma palabra, ¿no? Satanás conoce la palabra y mucho, casi más que nosotros mismos. A veces necesitamos nosotros entender cuán importante es la palabra para nuestras vidas. Por lo tanto, así como Satanás la conoce, nosotros más debemos entrar a conocer su palabra para poder confrontar. ¿De qué manera el Señor confrontó a Satanás? Con la palabra, amén. El Señor confronta a Satanás con la palabra. De la misma manera nosotros también debemos confrontar al enemigo con la palabra. Es importante nosotros conocerla, estudiarla y meditarla, amén. Pero vamos a centrarnos en el versículo 8, por favor, vamos ahí en ese capítulo 4, versículo 8, dice así la palabra: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le muestra aquí Satanás? La oferta de Satanás, y que aún sigue siendo el ofrecimiento. ¿Cuál es el ofrecimiento de Satanás? Gloria, poder, riquezas, todo el poder que hay en la tierra, porque sabemos que Satanás es ¿qué? El príncipe de este mundo. Y esa es la oferta que le traía a Jesús mismo. Y si miramos nosotros, y muchas veces los jóvenes analizan y miran, pero bueno, esta persona, ¿por qué de la noche a la mañana se enriqueció tanto? ¿Por qué vemos gente con tanto poder, con tanta fama, con tanta riqueza? Pues porque tomaron ese trato que Satanás les ofreció. Vemos tantos jóvenes que hoy en día a través de ciertas herramientas se hacen millonarios, se hacen poderosos, ¿pero cómo? Pues precisamente porque tomaron la oferta que Satanás estaba ofreciendo. ¿Cuál es la oferta de Satanás? ¿Qué dice Satanás en el versículo 8? Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró ¿qué? Todos los reinos del mundo. ¿Y qué dice? Y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Le hizo el ofrecimiento a Jesús. Imagínate ese ofrecimiento a nosotros. Es una tentación que está ahí constante, un abanico de recursos y propuestas que el príncipe de este mundo y por lo tanto dueño del sistema de este mundo está dispuesto a ofrecerte lo que tú quieras, con tal de sacarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces no se nos haga extraño cuando una persona empieza a obtener fama, poder, riquezas, ¿sí? Las riquezas que el enemigo viene a mostrar. Pero ¿qué dice la palabra? Mateo 16, 26 dice que de nada sirve ganar este mundo y perdiere su alma, y nadie puede dar nada para salvarla, ¿sí? Ese es el ofrecimiento de Satanás. Satanás viene a ofrecer quizás cosas que tu corazón anhela. Por eso debemos también tener mucho cuidado, debemos pedirle al Señor dirección, debemos pedir al Señor discernimiento, al Espíritu Santo, para saber cuando se abren puertas, ¿esa puerta viene de parte de Dios o será una oferta de Satanás? Debemos tener nosotros mucho cuidado en nuestro corazón, poder definir, tener discernimiento en nuestra vida, si lo que quizás que vemos nosotros favorable, bueno, de bendición para nuestra vida, de bendición, pero debemos nosotros revisar si eso que se está ofreciendo, esa puerta que se está abriendo, será de parte de Dios o será una oferta de Satanás para desviarme del propósito por el cual Dios tiene
para mi vida. Por eso debemos pedir ese discernimiento al Espíritu Santo. Y cuando viene de Dios, sabemos que viene acompañado ¿de qué? De su paz. Viene acompañado de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso la palabra nos dice allí en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay caminos que al hombre ¿qué? Parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es importante nosotros entender y revisar que el enemigo está ahí, siempre buscando ofertar, siempre buscando desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero el Señor con su palabra lo confronta, versículo 10. ¿Y qué le responde el Señor a través de la misma palabra? Que fue uno de los pasajes que mi esposa al inicio del servicio nos compartió allí en Deuteronomios capítulo 6. Y vamos allí nuevamente, Deuteronomios capítulo 6. Por favor, Deuteronomios 6, versículo 13. ¿Y qué dice el Señor tomando ese mismo pasaje? El Señor le hablaba allí y le decía, ¿qué dice la palabra? A Jehová tu Dios temerás. O sea, al Señor Jehová adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. El Señor toma la palabra para confrontar el ofrecimiento de Satanás. El Señor viene y le recuerda a Satanás que hay algo más especial, hay algo más glorioso. ¿Y qué dice? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí analizamos dos acciones importantes y relevantes en nuestra vida. ¿Cuáles son? Adoración y servicio. Aquí el Señor le dice a Satanás, al Señor tu Dios, después de ese ofrecimiento que le hace, el Señor confronta mostrándole que no hay nada más valioso para Él. El mismo Jesús muestra que no hay nada más valioso para Él que adorar y servir ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único verdadero Dios. Para Él no había gloria, no había poder, riqueza más grande. Adorar, servir a Dios para el Señor, para Jesús, estaba dándole claridad a Satanás que para Él era mucho más importante, más grande que adorar y servir ¿a quién? A su Señor, al Señor gran Rey, Dios soberano. Ahora se nos hace esa pregunta a nosotros frente a estas dos acciones relevantes en nuestra vida, que Dios nos demanda como creación y como hijos. ¿Realmente adoramos y servimos a Dios? Mira que hay un preámbulo que hablaba ahorita el pastor. Hay una gran necesidad, no solamente en Tuchín, aún alrededor nuestro hay una necesidad, aún alrededor de nuestras familias, aún alrededor de nuestra sociedad hay una necesidad grande. ¿Realmente adoramos y servimos? ¿O adoramos como creemos y pensamos nosotros que estamos haciéndolo? ¿O lo hacemos como realmente la palabra de Dios nos invita a adorar y servir? Porque una cosa es como nosotros pensemos que estamos adorando. A veces nosotros creemos que adorar es venir un domingo, levantar nuestras manos y cantar. Eso hace parte de la adoración, pero es mucho más profundo. Adorar no solo es venir a la iglesia, levantar nuestras manos, cerrar los ojos, es algo que aún en esa acción nos falta ser más reverentes, tener un espíritu más correcto cada día, aún para nosotros venir y hacer esa acción de adoración. Y mirábamos algo en las imágenes. De cómo es el terreno de la iglesia. Si nos cuesta a nosotros arrodillarnos, postrarnos aquí, que tenemos mármol, que ya nuestras hermanas han hecho una tarea de hacer una limpieza, un oficio, de tener preparada la iglesia, y nos cuesta rendirnos, arrodillar. Venimos quizás con la mejor pinta, pero no queremos ensuciar nuestro pantalón. Se nos dificulta realmente rendir nuestra vida en adoración. Si hablamos de que eso hace parte de la adoración, venir a adorar al Señor, y como dice la palabra, como dice el Salmo, venid, adoremos y ¿qué? Y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor. Si nos cuesta hacerlo aquí,
yo me imagino estando en Tuchín, y qué pena, pastor, voy a sacar un pañuelo. Tenemos un corazón adorador. Esto nos empieza a nosotros a confrontar. Esto nos empieza a nosotros realmente a mostrar si realmente, como dice el Señor, y es una demanda del Señor, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. La adoración es mucho más profunda de lo que a veces nosotros pensamos e imaginamos. No dimensionamos al Dios grande que venimos a servirle y que venimos a adorar, a ese Dios poderoso. Es además debe ser un estilo de vida constante y permanente. La adoración no solamente se da aquí en el servicio, en el tiempo de congregarnos. La adoración se debe dar que todos los días de la semana, todo el tiempo, permanentemente, estando dispuestos a hacer la voluntad y el plan de Dios para nuestra vida. Eso es adoración. Yo llego cada día y cuando estoy aquí, que cierro mis ojos, empiezo a pensar en mi vida que hice esta semana. ¿Cómo fue mi vida esta semana? ¿Hice lo que el Señor me ha llamado a hacer? ¿Sí? Y analizo todo eso y empiezo a confrontar mi corazón. Entonces, empezamos a ver que la adoración es algo mucho más profunda. Es exactamente estar en la voluntad de Dios, hacer su voluntad. La creación ha sido diseñada para adorar a Dios y para servirle al Señor. Una persona que no adora a Dios termina adorando a algo o a alguien. Si no va a adorar a Dios, va a terminar adorando a una persona o a algo. ¿Por qué? Porque en nuestro diseño en la creación fuimos diseñados para adorar. Fuimos diseñados para eso. Fueron cosas que están intrínsecas en nosotros, que si no lo hacemos para lo cual y para quien fuimos creados, que fue para adorar a Dios, ¿sí? Vamos a adorar a otra cosa, vamos a adorar a otra persona. Entonces, una persona que no adora a Dios termina adorando a algo o a alguien, ya que ha sido creado para eso. Es más, teníamos esta semana en el tiempo de escuelas, hablábamos acerca de aquellos hombres ateos, agnósticos, que no creen en Dios, pero de una u otra manera, aún ellos mismos terminan adorando otra cosa. ¿Cómo qué? Y vamos a analizar ejemplos. Por ejemplo, en nuestras familias, a veces nosotros como padres terminamos adorando a nuestros hijos. Tanto así hasta que expresamos, hijo, ¿yo a ti qué? Y saben que eso va incongruente a lo que la palabra nos enseña, porque la palabra dice que solamente ¿a quién? Al Señor adorarás. A nuestros hijos amamos, a nuestros hijos les apreciamos, les queremos, pero a nuestros hijos no adoramos. Pero hay familias, padres que muchas veces nos hemos equivocado y damos ese espacio. Es más, hasta tristemente esa aseveración se ha hecho tan real que le han dado tanta adoración a los hijos que han tomado el trono y ya son ellos los que dan las órdenes y los padres que sirven y obedecen. ¿Está así nuestra sociedad? ¿Por qué? Porque en lugar de nosotros aprender, y como se nos hablaba esta mañana que estamos en un tiempo de ayuno, se nos hablaba acerca de eso, de nosotros empezar a entender cuál es el plan, el propósito de Dios, entender su palabra. Y el Señor nos dice que en la adoración está dada para el Señor. Aprender y enseñarles a ellos que así como nos ven a nosotros, el pastor comentaba esta mañana, que ellos puedan ver en nosotros esa adoración de nuestra vida. Y van a aprender a quién deben adorar, van a aprender a quién deben respetar, van a aprender esos principios de la palabra. Entonces, cuando el Señor dice y confronta a Satanás, le dice, al Señor tu Dios adorarás. ¿Eso están viendo nuestros hijos? O por lo contrario, hemos fallado en esa parte, ¿sí ve? Si no hemos adorado al Señor, quizás se está dando adoración. Escuchaba tristemente una noticia estos días, una madre tener que salir huyendo a buscar la policía, a buscar las autoridades, porque sus hijos la iban a matar.
por el solo hecho de haberle apagado el wifi. En Estados Unidos, eso fue una noticia que pasó esta semana. Y no estamos lejos de muchas noticias al respecto. ¿Por qué? Porque se cambió el orden de las cosas. No hemos sido sabios en atender la palabra. Adoración aún en el trabajo. El trabajo. Esther, mientras ministraba esta mañana, decía cuántas veces damos esfuerzos a muchas otras cosas, tristemente, que sí son necesarias, pero ahí es donde nosotros no estamos mirando el rol de prioridad en nuestras vidas. ¿Estamos dando el esfuerzo, el tiempo, los recursos a lo estrictamente prioritario? ¿O estamos entregando toda nuestra vida al trabajo? Al estudio. ¿Está mal trabajar? No, la palabra nos ordena que debemos hacerlo. Pero estamos cambiando esa prioridad. El trabajo se vino a convertir ¿en qué? En un Dios. Porque no tenemos tiempo. Es más, tanto así que le hemos dado ese esfuerzo, ese tiempo a ese Dios, trabajo, estudio, que cuando vemos la necesidad de ir a buscar lo especialmente importante, que es ir y buscar al Señor nuestro Dios, estamos cansados. No tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque hemos desgastado nuestro tiempo en ese otro Dios. O sea, nuestra adoración no está en el lugar correcto. Nuestra adoración no está en el lugar donde debe estar. Hasta en el deporte, en hobbies. Hace poco fui a salir a viajar a Cúcuta, 3:30 de la mañana, y veía personas en su bicicleta a esa hora, reunidos para salir a hacer su ruta, 3:30 de la mañana. 3:30 de la mañana, poder uno levantarse, doblar sus rodillas y darle gracias a Dios o pedir al Señor por tantas necesidades. Aún en esos aspectos que parecieran sencillos, no, es deporte, sí, claro, pero hay esfuerzo, hay un recurso, hay un tiempo que se está dedicando. O sea, ¿en dónde está nuestra adoración? Pero ¿qué tiempo y esfuerzo y recursos estamos destinando para agradar y hacer la voluntad de Dios, para extender el reino de Dios en la tierra? ¿Qué estamos nosotros? Y ahí es donde podemos nosotros empezar a evaluar en dónde está mi corazón. Dice la palabra que donde está vuestro tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está vuestro tesoro? Allí ponemos esfuerzo, tiempo, recursos. Entonces, ¿estamos colocando ese esfuerzo, ese recurso en lo correcto? Nos dice allí mismo en Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, al Señor tu Dios, y lo hablaba esta mañana el pastor Daniel, al Señor tu Dios, ¿qué? El Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero resulta que esas fuerzas, esa alma, ese corazón está en trabajar, porque si no, ¿quién mantiene la familia? Se nos cae la casa si yo no trabajo. Y se convirtió ese Dios trabajo. Y es una de las cosas que hoy en día está robando el corazón de nuestras vidas, está robando nuestro tiempo, porque estamos esforzándonos en las tareas materiales y estamos dedicando el tiempo a eso y estamos allí cansados, fatigados y decimos, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Porque hemos venido colocando la adoración en el lugar incorrecto. Amén. Pero el Señor es tan bueno, el Señor es tan maravilloso, es tan bondadoso que Él aún nos sigue diciendo, venid a mí, todos ¿qué? Los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aunque nosotros le hemos dado la espalda a Él porque hemos estado ahí haciendo nuestros recursos y nuestro esfuerzo en cosas que son ¿qué? Pasajeras. Todo eso pasará. Dice Juan, y lo dice allí Eclesiastés, que saca el hombre con levantarse temprano, acostarse tarde para comer ¿qué? Pan de dolores. Eso está pasando a nuestro alrededor y aún la misma iglesia. Los obreros pocos y la mies es mucha.
porque los obreros que deberíamos estar en la obra, estamos ocupados. Amén. Y el Señor dice en su palabra, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguno. Y nos sigue diciendo a ese Dios que pide y nos pide, y aún en su amor y en su misericordia está esperándonos para que vengamos a adorarle en espíritu y en verdad. Y ese mismo amor, ese mismo Dios bondadoso nos sigue diciendo, yo quiero ser tu adoración. Yo quiero que te deleites en mí, dice el salmista. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y Él qué? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Aquel al que hemos dejado de adorar, al que es el único merecedor de adoración, está ahí pacientemente diciéndonos, ven a mí. Amén. Y nos sigue llamando y sigue llamando a la iglesia para que coloquemos nuestra verdadera pasión, nuestra verdadera esta acción que el Señor, porque no solamente es un si queremos, es una orden del Señor. Y así le contestó Jesús al enemigo, al Señor tu Dios adorarás. Y estamos infringiendo ese mandato, estamos infringiendo esa orden que no es solamente porque el Señor lo establece, sino para nosotros mismos es beneficioso. Porque hemos puesto nuestro corazón en otras cosas. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Cuál ha sido el resultado de haber colocado nuestro corazón en trabajo, estudio, familia? Fracaso. Amén. Ha sido fracaso cuando hemos colocado nuestro corazón y no hemos dado la prioridad que corresponde como creación de Dios y más como hijos de Dios. Porque una cosa es que el impío que no conoce, que ignora la palabra o que no la quiere aceptar, pero otra cosa como iglesia que conocemos no estemos haciendo lo que corresponde hacer. ¿Eres un verdadero adorador? ¿Hay un corazón adorador en nosotros? Hagámonos esa pregunta. Y hay unas características de ese verdadero adorador y quiero que las veamos muy especialmente. Un verdadero adorador da lo mejor. Un verdadero adorador da lo mejor. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo el pueblo traía sacrificios para perdón, por amor, sacrificios por los pecados, sacrificios por acción de gracias. Siempre venía el pueblo y traía ¿qué? Traía lo mejor, traía un sacrificio como ofrenda. Amén. Y traían lo mejor, y la palabra resalta en Hebreos capítulo 11, versículo 4, resalta un sacrificio que fue la ofrenda de ¿quién? De Abel. Y dice que ese sacrificio fue un excelente sacrificio que aún da testimonio de él, el sacrificio de Abel, contrastado ¿contra quién? Con el sacrificio de su hermano Caín. Los dos trajeron ofrenda, pero la ofrenda de Caín fue una ofrenda de excelencia. Venía acompañado con un corazón sincero, con un corazón diferente al de Caín. La ofrenda de Abel era una ofrenda más real, más sincera. Nuestra adoración, nuestra alabanza siempre debe ser genuina, sincera. Siempre debe ser en excelencia, porque la excelencia es eso, es negarnos a nosotros mismos. Que si en mi corazón está venir y rendirme, poderle colocar delante del Señor mi corazón, decirle Señor, aquí estoy tal como soy. Porque ¿quién más Él que nos conoce? Amén. ¿Quién más? Dios que conoce nuestra entrada, nuestra salida, que pueda conocer nuestra vida, así como nos disponemos. Cada domingo tenemos nosotros la oportunidad de venir a la iglesia, nos gozamos poder estar aquí, es más, ubicamos la mejor pinta, ¿cierto? Nos arreglamos bien bonitos, nos arreglamos bien especiales porque vamos a la iglesia, vamos a congregarnos con nuestros hermanos y está bien, venimos a traer lo excelente, pero también y mucho más importante, que podamos vestir ese hombre interior. Amén. Vestirlo y traer, Señor, hoy voy
a traerte lo mejor, a derramar mi adoración. Tristemente a veces salimos, ay, se escuchó fea la alabanza, es que la alabanza no es para usted. Ay, es que se escuchó mal allá el sonido. ¿Qué viniste a traer para el Señor? ¿Cómo vino tu corazón en esta mañana para traer delante del Señor? ¿Vino a traer lo mejor? Vine a traer mi corazón, vine a derramarlo delante del Señor, vine a presentarlo delante de Él. Entonces, es dar lo mejor de nosotros cada día en relación a lo que corresponde al Señor en todos los aspectos. Buscamos la oportunidad de que Cristo se manifieste también a través de nuestras propias vidas, dando lo mejor allí afuera, en la calle, en el hogar, siempre buscando la oportunidad de que Cristo sea quien se manifieste en nosotros. Buscamos la oportunidad de ayudar a quien necesita. Mira, hoy tenemos una invitación, hay una iglesia allí necesitando. Podemos dar lo mejor, amén. Quizás muchos de ustedes, bueno, no podemos ir, qué bendición, mi hermano Jesús, mi hermana Gladys, que pudieron tener esa experiencia. Pero quizás muchos de ustedes, yo no puedo ir, pero pastor, cuente conmigo para esto. Este es mi aporte, quiero dar lo mejor, no lo que nos sobra. Ojalá demos ¿qué? Lo mejor, en lo que Dios ponga en su corazón. Dice la palabra, cada uno dé como propuso en su corazón. El Señor no necesita de nuestro dinero, lo que quiere el Señor es nuestro corazón. Y es a través de esas acciones que nosotros damos y hacemos que podemos dar al Señor, porque sabemos que Él es el dueño de todo. Otra manera de dar lo mejor es buscar amar aún a quien nos ha hecho daño, a quien nos ha maldecido, a quien consideramos, ese es un enemigo, esa es una persona que ha querido hacerme daño. Buscar dar lo mejor es amar a esa persona. No es fácil, no es fácil amar a aquella persona que ha querido sacarme del trabajo. Esos días hablaba con la hermana Adriana y orábamos por una circunstancia personal. Señor, ayúdame a amar a esa persona. Y de esa manera voy a demostrar o voy a darle lo mejor a Dios. Porque es fácil amar a quién, a mi esposa, a mis hijos, pero amar a mi enemigo, eso es dar lo mejor. Amén. Y lo dice allí la palabra, eso se lo entregamos al Señor. El Señor se encargará de hacer lo que corresponda con esa persona, pero yo debo amarle. Buscar la oportunidad de compartir la buena noticia. Estaba aquellos ahí en el apartamento, ayer sábado, si no estoy mal, y escuchaba a lo lejos una voz de una mujer predicando la palabra allí en un parque cercano, pero llegaba hasta mi casa y sentía cómo lo hacía de una forma, o sea, sentía la palabra de autoridad, pero era el sentir de dar lo mejor que ella estaba haciendo. Apenas la escuchaba a lo lejos y decía, y me agradaba escuchar cómo esa mujer allí a lo lejos de un parque con un megáfono, bueno, con un bafle, pero sentía, esa mujer está dando lo mejor. Y era una palabra hermosa, era una palabra que, como dice Agripa con Pablo, por poco me persuades, pero era la palabra de Dios a través de esa mujer que estaba dando lo mejor, estaba dando la buena noticia y estaba dando de su corazón lo mejor. Amén. Buscar tener esa comunión constantemente es dar lo mejor de nosotros en buscar su presencia. Hoy tenemos una invitación a ayunar como iglesia. Eso es dar lo mejor, poder estar aquí compartiendo con nuestros hermanos la palabra desde tempranos. Y vamos a estar hasta un poquito más tarde. No significa que me va a extender más. Esperamos que lo que el Señor quiera hacer en este transcurso de mañana. Pero es venir, dar lo mejor es venir y buscar yo seguirme llenando más de su presencia. Que si quizás, como dice allí el profeta, entré y tengo el agua hasta los tobillos, no, yo quiero ¿qué?
profundizar más en Él, en la comunión con el Señor, esforzarme por eso. ¿Me esfuerzo por eso? Si nos esforzamos, los que están estudiando, nuestros chicos que están en la universidad, tarde de la noche, desvelándose, madrugando, de esa misma manera se esfuerzan y se desvelan por buscar la presencia del Señor. De esa misma manera se esfuerzan por pedirle al Señor con todo su corazón que Él sea el todo de sus vidas. Entonces, es eso, dar lo mejor es esforzarnos día a día. Aún cuando esté cansado, ay Señor, estoy cansado, ahí más. Le damos gracias al Señor porque los viernes a las 9:30 nos reunimos un grupo de hermanos, quizás cansados, agotados, pero ahí hemos estado orando por la iglesia y por las necesidades que hay en la iglesia. Yo quisiera irme a acostar, llegar de viaje de Cúcuta, de Ocaña, pero para mí ese ha sido un tiempo valioso, un tiempo importante de mi vida y más importante que es poder adorar al Señor con mi tiempo. Otra característica, la obediencia. Un verdadero adorador es obediente. La palabra nos muestra muchos ejemplos de hombres y mujeres que atendieron con gran obediencia a la dirección de Dios. Pero hay un ejemplo allí, vamos al libro de Génesis, capítulo 22, por favor. Génesis, capítulo 22, que nos habla acerca de la obediencia del padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Y no solamente el acto de que cuando fue llamado, que el Señor llama a Abraham, ¿sí? Dice, vete de tu tierra y de tu parentela. No solamente eso, sino el acto especial cuando llama a Abraham a sacrificar ¿a quién? A su hijo, al hijo de la promesa, a Isaac. Dice allí el capítulo 22 de Génesis y versículo 1 dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínate que el Señor te llegue y te dé ese mensaje. Fernando, necesito que me des allí a tu hijo. La obediencia de Abraham es un acto que nos debe llevar y nos debe mover nuestro corazón. Y no solamente, sigamos leyendo, vamos al versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros, y adoraremos y volveremos a nosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac, mira la pregunta que le hace el hijo a su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dígame usted qué respondería en ese momento, padre. ¿Qué dirías en ese momento? Y le responde, sigamos, versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo. O sea, ya le había dicho. Ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero yo quiero que profundicemos un poquito más sobre este momento. ¿Cuántos años tendría Isaac? Ustedes se han indagado cuántos años podría tener Isaac. Según los eruditos, estudiosos, mirando la cronología después de la muerte de Sara, en este momento Abraham debería estar entre los 20 y 30 años. Perdón, Isaac.
estaría entre los 20 o 30 años. No era un bebé porque un niño de 10 años no iba a cargar la leña. Ya era un hombre adulto. Me sorprende no solamente la obediencia de Abraham, sino la obediencia de ¿quién? De Isaac. Si estuviésemos en nuestros tiempos, ¿quién estaría atado en el altar? No sería Isaac. ¿Entendemos la profundidad de la obediencia? Porque Isaac vio la obediencia de Abraham y como un corderito, allí como un joven, 20 años. ¿Quién tiene 20 años aquí de los? ¿Están arriba? Todos con 20 años. Allí, como un corderito, se dejó amarrar al altar. Pero el Señor es maravilloso, el Señor es precioso y le llama: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Y el Señor se dispone y provee de un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Este es un acto de adoración maravilloso, porque Abraham fue probado en su obediencia y respondió en adoración al Señor. Y también esto nos tipifica también la obra de Cristo, ¿sí? De cómo el Señor Jesucristo fue provisto por nosotros en ese sacrificio. Amén. El cordero inmolado, el cordero sin mancha, Jesucristo fue el que tomó el lugar por nosotros. Es un acto maravilloso y el Señor, allí por eso escuchamos que Jehová Jireh, Jehová es nuestro proveedor y fue provisto Jesús por cada uno de nosotros. Ese es el acto de adoración más grande para nuestras vidas. Amén. Entonces, característica de un adorador, la obediencia. ¿Seremos obedientes como Abraham, como Isaac? El Señor nos habla. Aceptamos la voluntad de Dios. Un adorador acepta la voluntad de Dios. Anoche hicimos una visita con los chicos, fuimos a saludar a Joel Santiago. Nos fuimos de visita, ¿cierto, Julie? A visitar a Joel, que a propósito es invitación a la iglesia a seguir orando por Joel Santiago, por Yamile, por la familia, hermana Aura. El niño sigue en un procedimiento, va a ser intervenido, su médula, bueno, es un proceso bastante complejo. Hasta nos dio cátedra Joel Santiago de todos los términos y todo el proceso que vive allí con las quimioterapias o que va a empezar. Iglesia, unámonos a orar por él. Pero esa visita se nos convirtió, fue un espacio allí con don Santiago presente allá atrás, un espacio apologético, porque empezamos a hablar, ellos mismos, los mismos jóvenes empezaron y plantearon unos cuestionamientos de cómo pues el hecho de uno poder, y esto nos lleva a entender cuán importante nosotros tener un verdadero corazón de adorador para entender estas situaciones. Y ellos mismos decían, pero cómo un Dios tan bueno, tan grande, permite que un niño de 10 años tenga que estar pasando por un procedimiento de quimioterapia o muera. Y cómo un violador y cómo un hombre que ha hecho tanto daño muera de vejez. Y ellos mismos empezaron a plantear y a cuestionar ahí en esa misma charla que tuvimos sobre esa situación. Un verdadero adorador acepta la voluntad de Dios. Reconocemos la soberanía de Dios. Cuando nuestro corazón no está preparado en adoración, pues vamos a empezar a tener cuestionamientos. Bueno, Job los tuvo y muchos de nosotros los vamos a tener, y no es pecado cuestionar, no es pecado decirle: Señor, pero ¿por qué? Señor, si estoy sirviéndote, como les decía hace un momento, ¿sí? Pero Señor, mira, hemos venido sirviéndote en mi casa, mi familia, y mire, vienen momentos que vienen a visitar esos momentos difíciles. En la adoración genuina no podemos anteponer nuestros deseos, nuestra voluntad ante la voluntad de Dios. Jesucristo mismo fue el ejemplo. Jesucristo mismo allí en el Getsemaní, ¿qué dijo el Señor? Señor, Padre, si es posible. O sea, el mismo Jesús mostrando
quizás pidiendo parte de su voluntad en ese momento. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y era una carga grande, era el pecado de la humanidad sobre la persona de Cristo. Pero hace el Señor una importante claridad. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos en esta temporaneidad con fragilidad, nuestra fragilidad humana, expuestos a muchos dolores y muchos momentos difíciles. David nos presenta también un momento en su vida. El rey David, que obviamente por causa de su pecado nace un niño, el primer hijo de Betsabé y de David, y el Señor lo visita y lo hiere con una enfermedad. Y David postrado empieza a orar, dice que se vistió de cilicio, se apartó y lloraba y clamaba, 7 días clamando, pidiendo al Señor por la vida de su hijo. Clamando y llorando por la vida de su hijo. Allí no quería que nadie le hablara. Sus servidores ahí como muy atentos al proceso allí de tristeza. Al 7º día, ¿qué sucedió? Murió el bebé, murió su hijo. ¿Qué pasó? Nadie quería ir a darle la noticia. Si estaba así, estando enfermo, vaya y alguno va y le da la noticia, lo manda. Pero él entendió que algo estaba pasando. Y ya el Señor respondió. David dijo, ya el Señor respondió, ya se hizo la voluntad de Dios. Aceptó la soberanía de Dios y ¿qué hizo? Se levantó, se vistió, se arregló y dijo, bueno, Él ya no puede venir a nosotros, pero yo sí iré a Él. Y esa es la promesa que nosotros tenemos, amén, que iremos a Él. En esos momentos, dale ese aplauso al Rey. Gloria a Dios. Entonces es aceptar la soberanía de Dios y no podemos nosotros decir, ¿el Señor se equivocó? ¿El Señor se olvidó? No, para el Señor no se ha salido nada de control. Dice que todo está sostenido en su mano, en su diestra. Amén. Por eso nuestra adoración, cuán importante mi corazón como adorador, para cuando lleguen esos momentos difíciles que van a llegar, ¿sí? Porque estamos en esta temporaneidad, en esta fragilidad. Van a llegar esos momentos, pero cuando mi corazón está preparado, nos podemos levantar como David. Podemos llorar. ¿Hemos llorado por esas circunstancias? Hemos llorado, pero aquí nos hemos levantado porque el Señor ha estado con nosotros. Dice que Él está con nosotros, Él no nos ha desamparado, Él no nos ha dejado solos, Él está ahí con nosotros, amén. Entonces, ese es el Dios al cual nosotros adoramos. Otra característica, el adorador es fiel, fidelidad. Podemos ver ese momento cuando el pueblo, en el momento que Elías le tocó poder ser usado en demostración de la gloria y el poder de Dios, le llama al pueblo y le dice al pueblo, esto está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué hizo? No respondió. Fidelidad. Nuestra fidelidad será probada también. Eso hace parte de nuestra adoración. Qué triste, el pueblo se quedó callado. O sea, el pueblo no era un pueblo fiel al Señor. Y tocó el Señor demostrarle con su poder cuando se hizo el altar a Baal y el altar al Señor. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con el altar de Baal? Porque es un Dios muerto al que ellos le servían. Amén. Todos conocemos esa historia, pero podemos ver qué triste el pueblo en este momento. Era un pueblo que se quedó callado porque no tenía su fidelidad en el Señor. Podemos ver también en el libro de Daniel 3, versículo 18, a los amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. También gran ejemplo de fidelidad.
cuando fueron obligados a que tenían que doblar sus rodillas ante la estatua que levantó Nabucodonosor. ¿Qué dijeron? No, al Señor, solamente al Señor doblaremos nuestras rodillas. Esa fidelidad, mientras estábamos hoy en el tiempo de adoración, se me venía a mi mente cuando dice que doblaremos, que ante el Señor se doblará ¿qué? Toda rodilla y toda lengua confesará que el Señor es Dios. Nosotros tenemos el gran privilegio, y lo decía hace un tiempo, de que hemos entendido que Él es Dios y doblamos nuestras rodillas voluntariamente en nuestro corazón, entendiendo y conociendo. Por eso la invitación es cada día a que entendamos al Dios al cual venimos a adorar, que podamos postrarnos delante de Él. Por eso nuestras alabanzas, nuestra adoración ha cambiado tanto. Pero llegará ese día que el que no quiso entenderlo también tendrá que ¿qué? Doblar sus rodillas, porque no podrá resistirse a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguiremos siendo fieles al Señor. Otra actitud, agradecimiento, ser agradecidos. Tenemos el ejemplo de los 10 leprosos. El Señor sanó a 10 leprosos. ¿Y cuántos se devolvieron? Solamente uno. Actitud de gratitud. Santidad. Otra característica, el adorador busca permanecer en santidad. Entendemos, y como lo dice su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Nuestro corazón, podemos nosotros venir a la iglesia, pero si no estamos llevando una vida de santidad, ¿cómo vamos a ver a la cara al Señor? Aquí no solamente dice que sin santidad nadie verá al Señor, no nos está hablando solamente que estemos en el reino de los cielos. Aquí nos habla, es un tema diario de yo presentarme delante del Señor. Característica como adorador es presentar mi vida en santidad. Y para terminar, arrepentimiento. Un verdadero adorador hace del arrepentimiento un estilo de vida, siempre presentando un corazón contrito y humillado. Y quiero que vayamos ya finalizando allá el libro de Juan capítulo 4, por favor. Juan capítulo 4. Donde vemos ese encuentro que tiene Jesús con aquella mujer. ¿La mujer qué? Samaritana. Versículo 19. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Quiero que en ese versículo 20, versículo 21, perdón. Créeme que la hora viene. O sea, esa hora es este mismo momento, que ya no se adora en un sitio o es que se adoraba en el otro. Ya ahorita debemos y entendemos que ese momento ya ha llegado a nuestras vidas, donde no adoramos en un lugar, adoramos ¿a quién? A una persona, que es la persona de Cristo. Así como la palabra nos dice que los obreros son pocos, los adoradores también, porque aquí nos dice la palabra: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así como se busca obreros para la obra, se busca adoradores con un corazón de adorador. Amén.